Buen día a todos. A nombre del Instituto Meyocan, les doy la más cordial de las bienvenidas. Les damos las gracias por acompañarnos en estas jornadas que se han estado desarrollando desde el día de ayer y que finalizan el día de hoy con broche de oro, ¿no? Cerramos con una cátedra magistral de la maestra Lupita. Pero bueno, de momento, la conferencia que nos ocupa tiene por título La mirada sistémica en pedagogía. Les voy a leer un textito que nos preparó nuestra directora de posgrados. Dice, al iniciar a la escuela, un niño trae consigo su entorno familiar completo, incluyendo a sus ancestros. Entender este contexto ayuda a interpretar sus comportamientos. Las familias modernas varían, incluyendo las reconstituidas con hijas de distintos progenitores. Reconocer el lugar de cada miembro fortalece la inclusión y el sentido de pertenencia. Los niños imitan las dinámicas familiares en sus interacciones escolares. Cada familia tiene emociones permitidas y reprimidas, y entenderlas mejora la relación con los niños. Existen traumas por abuso o ausencia que se traducen en dolor solitario. Educadores y terapeutas deben ofrecer apoyo emocional donde falte la figura parental, y escuchar a los niños sin prejuicios. Atender ese dolor promueve el bienestar infantil y la sanación de traumas. Tenemos a nuestro conferencista, que es el maestro Kim Mesalles. Les voy a dar rapidísimamente su currículo. Él tiene estudios en psicología, también es terapeuta gestalt. Tiene una formación en programación neurolingüística, constelaciones familiares y sistémicas, bioenergética, es coaching. También se preparó en Río Abierto, es psicoterapeuta del desarrollo somático con Rolla Frank en Nueva York. Am, También se ha preparado en psicopatología y en la ludoformación dinámica de grupos con enfoques. Y también funge como director del Estado de Cataluña, SPILE, donde se desarrolla como dando terapia gestal a adultos y niños. También hace teatro terapéutico, eh, eh, psicología sistémica, enneagrama y desarrollo. Sin mucho más, pero dejamos a cargo de la conferencia. Agradecemos a Kim que nos esté representando en esto. Muy bien, gracias por la presentación. Bienvenidos a la conferencia. Me gustaría compartir de una forma sencilla parte de mi trabajo. En muchas ocasiones trabajo con maestros, con terapeutas o con psicólogos, también con pedagogos, donde ellos siempre me preguntan cómo podemos ayudar a los niños y las niñas y los adolescentes a ser más felices. Y para mí siempre la respuesta es parecida. Es importante que el maestro, el padre, la madre, el profesor se dé una buena vida, y eso ya es un modelo. Es decir, podemos decir que igual que en el avión ponemos primero la mascarilla antes de salvar a nadie, quizá sería un poco lo mismo, ¿no? Un profesor, un pedagogo, un terapeuta tiene que tener un trabajo previo de comprensión, de conexión con la ternura, ¿no? Porque al final parecería que con todos los años que llevo haciendo terapias, que lo que cura es la ternura, ¿no? El amor. Y que de alguna manera, si eso de alguna manera lo siento en mí, es más fácil que lo transmita. He titulado una invitación a la pedagogía sistémica en el sentido de entender que cuando estamos trabajando con niños hay una conexión no con el niño, sino con todo su sistema familiar, ¿no? Y dentro de una clase, dentro de un grupo, hay también un sistema vivo, ¿no? Que cada
miembro del sistema incide. Es decir, una niña o un niño disruptivo influyen sobre todo el ambiente. Un niño callado influye sobre todo el ambiente. Un niño traumatizado influye sobre todo el ambiente, aunque no cuente ni comparta. Por tanto, podemos decir que lo sistémico es más bien que actúa no de una forma muchas veces visible, sino actúa de una forma aparentemente invisible, pero que tiene mucha fuerza. Yo siempre cojo el paralelismo del sistema solar, ¿no? Imaginemos el Sol y todos los planetas girando, cada uno con su órbita, ¿no? Claro, podemos decir que cada planeta tiene un orden y solo que uno de los planetas cambie alguna de sus órbitas o cambie algún movimiento, los otros con el tiempo se verán influenciados y harán cambiar también todo su movimiento, de manera que cada planeta y cada órbita influye sobre el total de las órbitas. Pero si lo miramos aún con más lejanía, podemos decir que todo el sistema solar, y si hay un cambio en el sistema solar, incide sobre todos los otros sistemas y todas las estrellas, ¿no? Si lo reducimos al ser humano, digamos que una persona que está enferma en una familia, parecería que solo le toca a él pasar esa enfermedad, pero cómo eso influye en todo el sistema a la vez. Que una persona que es feliz o que tiene, podemos decir, una buena vida, también influye en el sistema. La idea sería como imaginar que hay algo más grande en cada familia que cuida del sistema, que hace que haya una especie de ley de justicia restaurativa donde todo el mundo de alguna manera está conectado y todo el mundo, tanto para lo bueno y para lo que no lo percibimos no tan bueno, ¿no? Que hay como una conexión de todos los miembros. Por eso, aunque alguien muera, continúa formando parte del sistema y incide sobre el sistema. Por tanto, podemos decir que hay un campo más grande o una especie de alma de todo el sistema, ¿no? Esto sería como un poco tener una mirada. Por tanto, cuando yo estoy delante de una niña o delante de un niño, delante de un adolescente, tengo que tener en cuenta que aunque no los vea, detrás hay unos padres, detrás hay unos abuelos, unos bisabuelos, unos ancestros, y que están conectados con esa persona que tengo delante, ¿no? Y quizá a veces no entiendo la punta del iceberg de un comportamiento que me parece inadecuado, que no me parece bueno, pero no es más que la punta de ese iceberg donde detrás hay todo un sistema buscando la felicidad, buscando la justicia restaurativa, buscando un bienestar, ¿no? Entonces, claro, es algo que quizá nuestros antepasados sabían y había mucho culto a, a los ancestros, a los abuelos. Vivimos en una sociedad más rápida donde parece como que hemos cambiado un poco la mirada, ¿no? Y la mirada casi nunca nos acordamos de que hay un sistema detrás de una persona, de que detrás de una persona, yo qué sé, de un alcohólico, detrás de un borracho, pues hay un dolor que no está superado, ¿no? Que hace sentir a la persona muy sola y que lo único que puede hacer es tomar, ¿no? Para poder sobrevivir. Y a veces nos quedamos solo con lo que vemos, ¿no? Detrás de una niña o una niña que tiene un comportamiento aparentemente que no lo vemos, no lo entendemos o que lo percibimos como rebelde. Quizá hay una lucha por ser visto, una lucha por tener en cuenta. Por tanto, la idea sería tener una mirada ampliada, ¿no? Y cómo detrás de cada niño, detrás de cada niña, igual que detrás de cada adulto, hay una pulsión que dice quiero ser el mejor, quiero ser el más importante, quiero que todo el mundo me quiera, quiero ser visto, quiero existir. Y hemos aprendido a veces a existir a través de la mirada externa, ¿no? Como hay esta desconexión con los que no están presentes, ¿no? Y
de alguna manera transferimos ese poder de nuestros padres, de nuestros abuelos, a veces en la figura, en el profesor o en la figura de poder, ¿no? Por eso luchamos para ser vistos, para ser tenidos en cuenta. Un poco sería una introducción a cómo sería la idea de, a partir de ahora, empezar a ver a nuestros niños, a nuestras niñas, no solo como un individuo, sino como un individuo conectado a un sistema, ¿no? Y cómo ese sistema está presente. Y entender que detrás de un comportamiento que no comprendemos hay siempre una búsqueda de esa sensación de pertenencia, de ganas de ser visto, de ganas de ser amado, de ganas de, de alguna manera de ser importante para el resto, ¿no? Y quizá no nos diferenciamos los adultos mucho de los niños, también hacemos muchas cosas para ser vistos, valorados, queridos, tenidos en cuenta. Y qué mejor empezar por uno mismo, ¿no? A ver cuáles son nuestras necesidades, cómo nos llevamos con nuestros ancestros, cómo proyectamos a veces lo que no conseguimos en nuestros hijos o en nuestros alumnos, ¿no? Voy a basarme un ratito en una presentación que he construido para explicar en pocas palabras cómo funciona lo que llamamos la pedagogía sistémica o el entender que detrás de cada niño hay un sistema, ¿no? Y cómo ese sistema influye sobre el resto de la clase, sobre el resto del grupo, sobre el resto de compañeros y cómo el propio sistema del pedagogo, del maestro, del instructor, del conductor, también altera el propio sistema, ¿no? Como dice la física cuántica, detrás de un experimento, el propio experimentador incide y altera el resultado del experimento, ¿no? Pues eso que parece tan difícil de entender en los aceleradores de partículas, ¿no? Como puede ser que depende de qué científico hace el experimento, el resultado es uno u otro. Pues sería lo mismo, ¿no? Detrás de mis recuerdos, yo recuerdo de pequeño algunos profesores, algunos los olvidé, algunos los recuerdo, pero de una forma donde los rechazo, otros recuerdo con amor. Por tanto, quiere decir que el cuerpo tiene esa memoria y esa memoria está viva, ¿no? No se acaba con el tiempo. Voy a compartir un power sobre la mirada sistémica que creo que a mí me orientará y también nos ayudará a entender un poco más cómo, cómo funciona esto de los sistemas, ¿no? Un poco teniendo en cuenta que el mundo ha cambiado, que todo es distinto, ¿no? Por tanto, podríamos empezar por decir que la importancia de contemplar siempre al niño, tal como dije, de una forma sistémica, ¿no? Cada niño pertenece a un sistema familiar y en muchas ocasiones, digamos que los conflictos que se pudieron originar en el pasado se están de alguna manera presentando en el presente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco tenerlo en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que cada sistema es como si hubiera una especie de autorregulación, ¿no? De cada sistema familiar vela para que todos sus miembros cumplan lo que se llaman los órdenes del amor, ¿no? La parte donde Bert Hellinger nos dijo, ¿no? Que había, ahora hablaré un poco más de ello, que qué son los órdenes del amor, ¿no? Y es como si hubiera pues una fuerza mayor que hace que esas condiciones se cumplan. Y si estas condiciones permitimos que se cumplan y no las interrumpimos, podemos decir que todos los miembros del sistema tienen la posibilidad de que se cumplan, ¿no? Todas las condiciones para que el sistema sea feliz, ¿no? Por tanto, la relación de los padres influye mucho sobre el comportamiento del niño, tanto en la escuela como en su vida personal, ¿no? Y podemos decir que aunque lo sabemos, pero recordar que tal como ha sido el modelo de pareja de nuestros padres, pues va a influir sobre nuestro modelo de pareja, ¿no? La necesidad de contacto, que comienza siempre al principio con la madre y quizá el padre viene posteriormente, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver
con la historia personal, la biografía de la madre, la biografía del padre, estará grabada en el propio cuerpo del hijo, ¿no? Por tanto, los conflictos no resueltos por los padres de alguna manera se pasan muchas veces eh, a formar parte de los propios hijos, ¿no? Es como si creyéramos que a veces no explicando el conflicto, escondiéndolo, los hijos no lo pudieran ver, ¿no? Y tenemos que asumir que no hay nadie perfecto, pero que sí que nuestros hijos han heredado muchas veces los conflictos no resueltos y que nosotros como hijos hemos heredado los conflictos de los padres. Si nos vamos a la idea de los padres como pareja, por tanto, podemos decir que cuando una pareja se forma es como si se unieran de repente dos sistemas familiares, ¿no? Es como si en la primera vez que las dos personas duermen juntas, de repente en lugar de dos, pues quizás son 70 o 80 que están allí en la cama, ¿no? Es un poco cómico, pero la idea sería tener en cuenta que cada sistema eh, está allí presente de una forma o de otra y que todos los asuntos que no están resueltos forman parte de esta herencia emocional, ¿no? Por tanto, recibimos de nuestros antepasados esa carga energética, tanto la que nos ayuda a tener fuerza como la que nos carga con conflictos no resueltos. Por tanto, para profesores y padres es interesante conocer esto que os voy a explicar ahora, que son los órdenes del amor, para ver dónde puede haber un desorden e intentar ayudar a ordenarlo, ¿no? Los órdenes del amor, que parecería muy obvio, que no creo que sorprenda a nadie, pero a veces va bien recordarlo, ¿no? Son las condiciones necesarias para que el amor y la ternura prospere, pues no solo en la familia, sino en todas nuestras relaciones de una forma fluida, es decir, sin impedimentos. Por tanto, cualquier comportamiento disruptivo de un niño, es decir, que interfiera en el propio desarrollo, crea un desorden en todos los otros niños, ¿no? Es como si el propio sistema de uno de los niños o niñas tiene una incidencia sobre el sistema creado, ¿no? Sobre la clase, sobre los amigos o sobre, de alguna manera, es como si en la propia escuela, en las relaciones interpersonales, ese conflicto estuviera vivo. Me gustaría como recordar eso, ¿no? Que tienen que ver estos órdenes del amor, tienen que ver con la vinculación, es decir, el sentir que tenemos pertenencia, es decir, que nuestra estancia en la Tierra, durante el tiempo que vivimos, de alguna manera parecería que empieza en el nacimiento y acaba en la muerte, pero no sería así, ¿no? Hay una vinculación de pertenencia. Y si pensamos en la pertenencia, ¿cuántas veces un adolescente, cuando no encuentra pertenencia en casa, pues yo qué sé, se apunta a una banda, se apunta a un grupo, a una tribu, para sentir esa pertenencia, ¿no? Que no consigue en casa. Por tanto, podemos decir muchas veces, nuestro apellido no es más que una forma de estar vinculados a toda una estirpe, ¿no? De padres, abuelos, bisabuelos. La idea de orden, una vez entendida la idea de las raíces, la pertenencia, nos da mucha seguridad. Es decir, si de alguna manera siento que todo está en orden, que todo tiene sus límites, podemos sentir seguridad. Y la idea de armonía tiene que ver que hay un equilibrio entre que cada persona, el dar y el tomar, está equilibrado. Ahora lo desarrollo un poco más. A ver, empezaremos por la vinculación, no la pertenencia. Por tanto, podríamos decir que cada miembro de la familia pertenece al mismo sistema, pero aquí tenemos que incluir a los olvidados o los excluidos. Es decir, si alguien murió, si alguien desapareció, si alguien de alguna manera no nació, es decir, hubo un aborto, hubo alguien que hizo algún hecho que de alguna manera para la familia fue vergonzoso y no se habla de él. Es decir, todo eso forma parte. Por tanto, cada vez que excluimos algo,
no lo excluimos aparentemente de la memoria, pero ese hecho y esa persona continúan vivas, ¿no? Por tanto, todo el que pertenece a la red familiar tiene el derecho de pertenecer a ella y nadie le puede negar su lugar. Por tanto, eso incluye a personas que han tenido una influencia especial en el sistema, tanto positiva como negativa, es decir, alguien que aportó y que salvó a alguien del sistema, de un naufragio, alguien que salvó de ayuda a una persona, yo que sé, un cirujano, o al revés, alguien que mató, alguien que hizo daño. Esas personas parece, aunque pertenezcan a otro sistema, ya forman parte también de nuestro sistema. Por tanto, hay que darles un lugar. Es decir, forman parte del propio sistema. Y hay que incluirlas o al menos recordarlas, darles un lugar, ¿no? Por tanto, en una familia hay que tener también el segundo, podemos decir, el segundo principio, que sería lo que llamamos orden o jerarquía, aunque la palabra de jerarquía podría parecer algo, un mandato, simplemente dice que en función del tiempo hay que honrar a quien ha venido antes y darle un lugar al que viene después. Es decir, podemos decir que el hermano mayor, que parece muy obvio, siempre será el hermano mayor, el siguiente será el segundo, el tercero y así. Por tanto, cuando es una familia fácil de dos padres y un hermano, no pasa nada, pero cuando ya empezamos, cuando hay separación y luego cada miembro de la familia forma una nueva familia, claro, ahí empezaría, podemos decir, y empezaría como la posibilidad de haber un desorden. Por tanto, después en la presentación me gustaría como compartir cómo sería ordenar esas familias nuevas o reconstituidas, ¿no? Como decíamos en la presentación, ¿no? Por tanto, aunque parezca extraño, a veces es importante observar quién está antes y en el sentido de que tienen más prioridad que aquellos que han venido después, ¿no? Y poniendo las cosas en su lugar, cada miembro de la familia se siente reconocido. La armonía entre el dar y el tomar, esto sería como una especie de equilibrio entre lo que llamamos lo que yo doy y yo recibo. Es decir, si alguien da en exceso, puede parecer bonito, pero el otro puede sentir que tiene una deuda muy grande, ¿no? Y que puede no tener la posibilidad de devolverlo, ¿no? Y aquí se crea un desequilibrio, igual que quien solo recibe y no da, quien solo da y no recibe, ¿no? Por tanto, podríamos hablar de ejemplos simples como, por ejemplo, alguien que se aboca mucho con cuidar a los miembros de la familia y siente que hay un desgaste excesivo, ¿no? Ahí vendría muchas veces las luchas entre hermanos, ¿no? Donde un hermano siente que ha hecho más que los otros, un hermano cuida más de los padres que otros, es decir, empieza a haber, podemos decir, una sensación de que el equilibrio entre el dar y el recibir. O sea, esto se ve mucho cuando hay un reparto en las herencias y hay alguien que le parece injusto, ¿no? Ahí salen los desequilibrios guardados entre el recibir y el tomar, ¿no? Por tanto, la felicidad de una relación muchas veces depende de ese equilibrio entre el dar y el recibir, sobre todo si son relaciones de iguales, ¿no? Una pareja que es una relación de dos iguales, ¿no? Importante que no haya lo que llamamos el terrorismo íntimo, ¿no? Donde uno abusa y el otro es abusado, ¿no? Por tanto, es muy importante para que haya felicidad que haya un cierto grado de armonía entre el dar y el recibir. Si vamos a la pertenencia, es tan simple como, pero la pregunta es, ¿quién forma parte de la red familiar? Pues el hijo, sus hermanos, los padres y los tíos, o sus hermanos, los abuelos, los bisabuelos, y aquí empezaríamos ya en las relaciones anteriores significativas de los padres, que aquí parecería como que estos no son de la familia, pero si alguien no murió y dejó lugar a una relación posterior, o alguien se fue y se separó y dejó lugar, esta relación también forma parte del sistema. Por tanto, todos los que hicieron sitio, que a veces los llamamos ex, ¿no? En el sistema, también forman parte del sistema.
Los que se vincularan muchas veces a través de una agresión grave a alguien del sistema también forman parte del sistema porque incidieron sobre cómo fue el sistema y a veces incluso en generaciones posteriores puede llegar a condicionar, ¿no? Siempre yo recuerdo una frase que me gusta que vincula más el odio que el amor, ¿no? Porque el amor libera y la agresión y el odio vinculan, ¿no? Que es diferente el vínculo que el amor, ¿no? Bueno, recordar que a veces una grave agresión puede vincular también. ¿A quién solemos excluir y quién cuando excluimos es un conflicto para todo el sistema? Pues cuando a alguien le excluimos del sistema, queda olvidado, o alguien que de alguna manera no se le dice, no, esta persona hizo algo malo, no, ya o se fue de viaje, o ya no importa. Es como si todo el sistema luchara para que un miembro posterior representar a esa persona, ¿no? Por eso, cuando vemos repetición de destinos o decimos, es que es curioso que estoy haciendo lo mismo que mi padre o estoy haciendo lo mismo que mi madre y que mi abuelo, ¿no? Es como si hay alguien que se excluyó que está luchando por incluirse, ¿no? Y por esto repetimos, ¿no? Si hay digamos, un padre que maltrata a una madre, nos damos cuenta y repetimos el destino, ¿no? Es como si intentáramos excluir al maltratador y no y solo salváramos a la víctima, ¿no? Y a veces reproducimos sin darnos cuenta lo mismo, ¿no? Para darle un lugar al que podríamos decir que es el agresor, ¿no? Por tanto, los asuntos pendientes se pueden tomar en generaciones posteriores. Hay casos más, o sea, cuando entramos ya en psicopatología, muchas veces podemos ver que un asunto que en el presente tiene un síntoma grave de diagnóstico psicopatológico, podemos darnos cuenta que de alguna manera pertenece a algo, o sea, empezó en generaciones anteriores, ya hubo algo, un hecho grave que incidió sobre todos estos asuntos, ¿no? La tristeza, la depresión o cosas más complejas pueden haber empezado mucho tiempo antes, ¿no? Por tanto, a veces vale la pena tener en cuenta que algo que está sucediendo en el presente puede tener un origen en el pasado, ¿no? Los desequilibrios entre el dar y el tomar, pues un poco antes decía, ¿no? Que hay personas que se niegan a tomar porque se arrogan o se ponen arrogantes, ¿no? Como si no necesitaran. Y a veces este negarse a tomar es porque la persona cree que no tiene suficiente para devolver, ¿no? Y a veces lo que llamamos el amor ciego, ¿no? Cuando alguien da más de lo que tiene y que de alguna manera, en lugar de tomar lo que le dan, podemos decir, se sitúa en esta situación de solo dar, ¿no? Y ser incapaz de tomar. Eso se llama amor ciego, ¿no? Todos llevamos dentro, ¿no? Como una especie de balanza o de libro de contabilidad, ¿no? Donde sin darnos cuenta lo que damos y recibimos queda como en la memoria, ¿no? Bueno, he puesto esta frase porque para mí es como creo que en realidad la vida ya nos ayuda. Desde luego está bien ir a terapia, está bien tener buenos amigos para compartir, está bien tener alguien con quien sentir que nos podemos apoyar, pero hay una parte donde la vida también nos lleva a lugares donde nos presenta las cosas a resolver, ¿no? Por tanto, los profesores, los maestros, los pedagogos, comprendiendo esta idea, comprendiendo que cada persona, de alguna manera, detrás suyo hay un sistema y el sistema que intenta de alguna manera buscar justicia, pues a veces podemos tener una mirada mucho más amplia, ¿no? Me gustaría, porque a veces cuando hablo de sistémica, pues cada persona piensa en su propio sistema y proyecta su propia historia, ¿no? Empezar por decir que las nuevas familias o las familias reconstruidas o las nuevas familias, empezaría por siempre por la frase de que una familia no se destruye. Cuando a veces una pareja se separa, piensa que ha destruido la familia. Y para mí la idea, sobre todo en nuestro mundo actual, es que la familia no se destruye,
sino se transforma. Los padres nunca dejan de ser padres. Sí pueden dejar de ser pareja, pero eso es una familia reconstituida. Por tanto, todo lo que ayuda a los tipos de familia modernas o las nuevas familias es que cada miembro tenga de alguna manera la sensación de que se puede apoyar en su familia de origen. Y eso sería lo que le da la posibilidad de hacer este cambio, ¿no? De tener un cambio. Pues una, le llamamos también familias de fusión, ¿no? Es aquella que está formada por varios miembros o más familias, ¿no? Lo que ayuda a estos tipos de familias es restaurar los vínculos de cada miembro, primero con su propia familia de origen y después con la nueva creada, ¿no? Por tanto, la creación de una nueva familia no significa destruir la anterior. Voy a poner diferentes casos. Veréis que son casos que muchos de vosotros también os representan o al menos conocéis personas, ¿no? El primer caso sería una persona separada o divorciada que tiene hijos de otras relaciones, ¿no? Que sería este mapa, ¿no? Donde ponemos la nueva pareja, que no vamos a imaginar que no tiene hijos, y ponemos en el lugar del sistema la pareja anterior. Y así lo hacemos en los dos lados, ¿no? Una pareja anterior y la nueva pareja sin hijos, donde hay un hijo de alguno de los miembros de la familia anterior. Ese sería un modelo. El caso 2, persona separada o divorciada que también tiene hijos de la nueva pareja y los hijos de la nueva pareja van con hijos de las parejas anteriores, ¿no? Ese sería otro modelo, ¿no? El dibujo sería como aquí está la nueva pareja en medio, con hijos de parejas anteriores. Y ponemos también un lugar para las parejas anteriores. El caso 3, que sería parecido a lo que hemos hablado en los casos anteriores, donde la nueva pareja empiezan a tener hijos, es decir, que hay la pareja anterior con hijos, la nueva pareja con un hijo propio, es decir, y cada uno de los miembros sería, el dibujo explica un poco esto, ¿no? Vemos la nueva pareja con hijos de parejas anteriores más los hijos propios. Eso sería, digamos, formar una nueva familia, un nuevo sistema. Eso no quiere decir que tienen que vivir todos bajo el mismo techo, sino tener en cuenta que eso ya estaba antes, ¿no? Y darle un lugar de una forma simbólica también, es decir, honrar a lo que fue anterior. El caso 4, que podríamos decir persona separada o divorciada con hijos de otro sistema, ¿no? Por tanto, hemos puesto la nueva pareja sin hijos y con hijos de la pareja anterior. Por tanto, la pareja anterior, nueva, sin hijos. Parece un lío, pero bueno, si miramos el dibujo se puede entender. El caso 5, persona separada o divorciada con uno o más hijos de la pareja anterior, ¿no? Entonces sería como, podemos decir, que aún no tiene una nueva pareja, pero está separado y aún no ha surgido una nueva pareja. Pero también es una familia. Podemos decir que todo estos son modelos de familia, por eso lo he puesto en forma de casos, ¿no? Caso 6, persona viuda con hijos que inicia una nueva relación con una persona soltera sin hijos, ¿eh? Tenemos la pareja anterior fallecida y la nueva pareja sin hijos. También hay que tener en cuenta esa nueva relación, ¿no? Donde el hijo de la anterior pareja ya forma parte de esta nueva pareja. Caso 7, pareja que adopta un niño, tanto si tiene hijos como si no. Por tanto, aquí ya incluimos, aparte del padre y la madre adoptivos y al hijo adoptivo, tenemos que incluir en el sistema el padre y la madre biológicos que crearon a ese ser que no pudieron criar y que abandonaron o que de alguna manera no pudieron ofrecerle una seguridad. Por tanto, estamos hablando de que si se tiene en cuenta los padres biológicos, sobre todo en la adolescencia, van a haber muchos menos conflictos con los padres adoptivos, porque
Así es como si el niño o la niña tienen la sensación de pertenencia, ¿no? Este es más, como más nuevo, ¿no? Pareja del mismo sexo que adopta un niño, ¿no? Aquí, o sea, sería las dos madres adoptivas o la madre y el padre adoptivo, más el padre y la madre biológico. ¿Eh? Podemos tener en cuenta, pues eso, es el mismo modelo que antes, pero en este caso que son personas del mismo sexo, ¿no? Que tienen que tener en cuenta el padre y la madre biológico. Y es más delicado porque muchas veces, digamos que puede haber algo introyectado, ¿no? Homofobia introyectada o rechazo por las personas del otro sexo. Aquí hay que tener en cuenta el padre y la madre biológicos, sea cual sea la historia, lo mismo que antes, ¿no? Esto ya es más complicado, el caso nuevo. Madre que decide tener un hijo sola, tanto puede ser de una relación, es decir, como de una donación de esperma, ¿no? Aquí también, claro, en el caso de donación no sabemos nada si es anónimo del sistema, y si conocemos al padre biológico, podemos saber algo del sistema, ¿no? Y hay que darle un lugar a eso también. Pareja que tiene un hijo con el espermatozoide de otro hombre, porque el hombre es infértil, ¿no? Pues hay que darle un lugar al donante también. Sería como... Bueno, en el dibujo intentaba representar esto, ¿eh? Caso 12. Pareja en el que pone el esperma... Este es más raro, ¿eh? Pero hay una madre gestante donde pone el óvulo con el vientre, digamos, de alquiler. La madre pone un óvulo y se implanta en la madre gestante. Por tanto, tanto puede ser solo, en este caso no es madre de alquiler, perdón, una madre ofrece un óvulo a una madre gestante. Hay que también tener en cuenta la madre donante de óvulo. Pareja en la que pone el espermatozoide y no pone ni el óvulo ni el vientre. Es decir, el padre pone el espermatozoide y buscamos una madre que se llama de alquiler, pero lo encuentro horrible. Un vientre, digamos, que hace de madre biológica y gestante. Pues también hay que tener en cuenta a esa mujer, ¿no? Caso 14, pareja del mismo sexo que concibe un hijo de una forma natural o de una forma artificial, es decir, a través de un donante o a través de algún miembro del propio sistema. Esto formaría, pues, incluir todo, el donante o la donante, ¿no? Pareja de hombres que tiene un hijo, este sí, en un vientre subrogado, ¿no? Pues aquí habría que poner, por un lado, a la madre biológica, los dos miembros de los dos hombres que tienen un hijo en un vientre de alquiler, puede ser con una madre biológica o como una madre que pone solo la gestación, ¿no? Caso 16, que este es más complejo, cuando hay la transferencia de embriones, ¿no? Cuando se pueden coger embriones congelados y hay una transferencia de los embriones. Hay que tener en cuenta también este caso, ¿no? Familias de acogida, pues que hay que tener en cuenta la familia biológica y a la familia de acogida. Y para finalizar, bueno, pues como también en cuenta que a veces cuando son de diferentes países, de diferentes colores, diferentes culturas, hay que buscar una forma de incluir esa cultura en las relaciones. Es decir, a veces puede ser una foto, un dibujo, un viaje al origen de cada uno de los miembros, ¿no? Porque hemos puesto es como si fuera, digamos, el niño sería o la niña sería, o el mestizo, el mestizaje, y vamos a imaginar que uno viene de un continente y otro de otro, pues tener un poco, como podemos decir, de raíces por los orígenes. En fin, aquí se acabaría un poco la presentación. Lo único que quería como ver que cada vez hemos ampliado más la forma de entender las familias. Para mí sería importante tener siempre en cuenta que una familia no se destruye, que hay mucha idea de, a veces muchos introyectos, muchas creencias que creen que no serán felices los hijos.
si los padres se separan. Y tiene mucho que ver en cómo se encara. Si se encara de una forma donde se le da un cierto grado de naturalidad y un lugar a cada miembro, pues podemos recuperarlo, ¿no? Yo acabaría aquí la presentación y de alguna manera me gustaría como ofrecerme para que si tenéis, claro, yo he ido explicando, creo que he dado mucho contenido, en una hora es mucho contenido, pero bueno, si de alguna manera hay preguntas, hay algo que yo pueda aclarar, hay alguna cosa que haya quedado en duda, pues me gustaría ahora pues daros un espacio, para poder de alguna manera co-construir, no solo o con opiniones, si alguien tiene una opinión complementaria. Creo que esta tarde hemos formado un sistema. Yo he dado la conferencia, vosotros habéis escuchado y cada uno con su propia familia ha estado aquí. O sea que nos hemos reunido igual más de 500 personas. Ya sé que no es real, ¿eh? Pero de alguna manera cada persona tiene su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, tener como una especie me gustaría como de lugar, ¿no? Que cada uno a su manera imagine que hoy está aquí gracias a sus padres, que hoy está aquí gracias a sus abuelos maternos, a sus abuelos paternos, y así nos podemos remontar. Y es curioso porque muchos que estáis en Latinoamérica, quizá vuestros bisabuelos nacieron en España. Y cómo de bonito es, como ahora hay mucha migración de Latinoamérica hacia España, ¿no? Como si hiciéramos como una especie de recuperación de nuestros orígenes, ¿no? Y una fusión donde habría habido, quizá hubo un genocidio, ¿no? Con los españoles, los italianos y los portugueses, ¿no? Y ahora quizá vendría el tiempo de repararlo todo, ¿no? Hay cosas por reparar y la generosidad del ser humano, ¿no? Por resolver. Pues por mi parte, me encantaría que si alguien tiene algo que crea que es útil, pues podéis hablar y nos escuchamos y empleamos un tiempo hasta que se acabe mi tiempo. Pues me callo un rato y estoy encantado de escucharos. Hola Kim, pues Hola, ha resultado sumamente agradable, interesante tu charla. Me gustó de principio a fin y efectivamente, pues en las visitas que hemos hecho allá con ustedes, hemos tenido estos reencuentros. Y la última vez que estuvimos en octubre del año pasado, recordarás que hemos ido a los Alpes a buscar el lugar donde nació el abuelo de Lupita y sí, nosotros habíamos estado ya en los lugares de mi apellido. Y ahora recientemente estuvimos en Santo Domingo porque yo tenía mucho interés en conocer los lugares que pisó y que creó Cristóbal Colón. Y realmente sí se siente, yo sentí una sensación de esta gran familia, esta gran constelación, este gran sistema. La pandemia trajo entonces también un resultado que ha sido muy positivo, la creación de los grupos de WhatsApp de las familias. Entonces tenemos varios grupos de la familia que durante mucho tiempo había estado pues alejada, con relaciones pues un tanto frías, y ha sido verdaderamente una gran recuperación. Las dinámicas que has mostrado ahora aquí en los esquemas me han resultado sumamente gratas, creo que son muy aplicables en la consulta. Veo parejas, veo familias, ha sido de gran utilidad. Muchas gracias, un abrazo muy cordial y pues felicidades. Tu charla ha gracias. sido importante. Gracias. No sé si hay alguna pregunta de alguien que quiera aportar algo o está bien así. Bueno, yo estoy aquí de oyente, alumna y todo, ¿no? Pero Sí, hay un caso de los que mencionas que me resuena. Uno de mis alumnitos tiene bueno, se casaron sus papás, nace él
y al muy poquito tiempo el papá se entera de que tiene un cáncer de estos fulminantes, y lo que hacen es ir a congelar esperma. Al muy poco tiempo el papá muere, el niño, no sé, no tenía ni 2 años cuando queda sin su papá. Y bueno, la mamá lo saca adelante. Bien. En esta búsqueda pues, de no dejar solo a su niño, ¿no? Intenta encontrar por ahí una pareja y no, se da cuenta de que no hay quien, no encuentra con quien tener otro niño. Y entonces se hace una fecundación in vitro y nace el hermanito, que es hermano, ¿no? O sea, totalmente de sangre. Y a mí me genera como mucha, no Confusión. sé, ¿no? Me parece como muy increíble, es muy asombroso, pero al mismo tiempo el pensar en un niño que va a crecer al que le vas a explicar, pues su papá ya estaba muerto cuando te concebimos, me parece muy difícil. ¿Ahí cómo lo Creo manejarías? que no te parece difícil a ti, sino creo que para todos es difícil. Es algo como que no, que es muy nuevo y nos mueve. Claro, yo para mí es cuanto más claro queda todo, menos conflicto habrá, porque podría haber una necesidad muy importante de la madre de cubrir el vacío del padre y puede haber una carga sistémica en este niño. Entonces, es una madre que tiene que tener muy en cuenta que desde dónde cuidará a ese niño, ¿no? Porque puede pedirle que llene un hueco emocional que la madre tiene, ¿no? Entonces, yo creo que en consulta lo que hay que tener en cuenta todo el tiempo es el hueco emocional que la madre no ha cubierto con otro hombre que no, sin darse cuenta, no lo deposite y lo transfiera a ese niño, que sería muy probable, que ocurriera, pero sin pensar, ¿eh? Es algo como muy, porque cuántas madres que han tenido un vacío emocional al tener un hijo, sin darse cuenta, lo han adoptado para cubrir ese vacío. Entonces ese niño queda con una carga extra porque es un niño que pensará que tiene que salvar no a su madre, sino ya cuando crezca a todas las mujeres del mundo, ¿no? Porque es como si él ocupara un lugar de salvador, ¿no? Yo lo que creo es que aunque nos choque, aunque es extraño, el mundo ha derivado en eso y lo que hay que hablar mucho con la madre es ver que ella pueda vaciar un poco y asumir, porque al final yo creo que si se le da un lugar a todo, si todo tiene un lugar, es decir, tu papá murió, yo incluso se habla, tengo un hueco emocional, es mi manera de continuar conectada a tu padre, si, no quiero que tú hagas como de sustitución de mi marido, hablándolo, o sea, explicándolo con palabras claras, yo creo que al menos en terapia o en sesión, para la mujer puede tener muy claro y puede de alguna manera no hacer que la dinámica oculta cobre o sea, cobre vida sin darse cuenta, ¿no? Pues realmente no estamos viviendo momentos que no sabemos muy bien. Cualquiera de los casos que he presentado para la mayoría de nosotros son nuevos, porque no sé, lo de madres de alquiler o vientres de alquiler no lo habíamos vivido. Dos personas homosexuales que cogen un espermatozoide, implantan un óvulo y este óvulo Claro, sí te puedo decir que los casos que conozco es tantas las ganas de tener el hijo que creo que si hacen terapia y tienen un seguimiento por un experto y son acompañados, creo que pueden dar una vida feliz. Pero creo que igual que han roto, podemos decir, las leyes de la naturaleza, necesitan un apoyo también, un apoyo terapéutico, un apoyo de conciencia. Creo que hay que darle un lugar, ¿no? Igual que cuando hay un hijo adoptado, siempre decimos que en la adolescencia se empiezan a rebelar, pero muchas veces se rebelan sin darse cuenta contra los padres que los abandonaron, contra los biológicos, ¿no? Y lo proyectan en los adoptivos, ¿no? Si los padres adoptivos saben eso, pueden tener previsto el saber que no va con ellos la rebeldía y darle un lugar a los posibles padres biológicos en forma de un viaje, en forma de un lugar en la casa.
Pues aquí sería lo mismo, ¿no? Creo que cuando rompemos una norma que hasta el momento era de una manera y a partir de un momento cambia, creo que hay que darle un lugar a eso. Hay que darle un lugar a poderlo hablar, a poderlo co-construir, ¿no? Bueno, esa es mi respuesta, eso es lo que se me ocurre. Y sí, sí, tu pregunta creo que a todos nos dispara, ¿no? Decir, ¿cómo se aborda eso, ¿no? Sí, sí, que no creo que sea solo tuya la duda, sino creo que es común. Gracias, por la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna aportación más? Yo, Iba a hablar alguien y, bueno, no sé quién habla. Da igual. Marta Patricia. Ah, vale, Marta, muy bien. Yo nada más quiero hacer un comentario. Me parece impresionante la cantidad de familias que se conforman. Sí. Muchas las desconocemos o las podemos conocer, pero no las sabemos identificar. Eh, También me parece algo muy impresionante lo que sucede en la comunidad donde yo laboro. Allí normalmente ya es muy común, es una comunidad chica, pequeña, donde las parejas se casan y luego tienen 1, 2 o hasta 3 hijos. Resulta que esa relación no funcionó y se separan y ambos vuelven a rehacer su matrimonio, se casan con otra pareja, se van a vivir a otra comunidad o se van a Estados Unidos, pero los hijos que tuvieron en común no se los lleva ninguno de los dos, los dejan a cargo de los abuelos, normalmente a cargo de los abuelos maternos. Entonces esos niños crecen sin esa figura ni paterna ni materna. ¿Por qué? Porque están a cargo de los abuelitos y a veces son personas ya de la tercera edad que no tienen la capacidad, por ejemplo, de saber cómo ayudarles a ellos, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Yo trabajo con adolescentes, entonces me parece también como que esa parte a mí me impresiona mucho porque yo digo, normalmente como mujeres, pues nos llevamos a los hijos y la pareja ya con la que estaba viviendo y no funciona la relación, pues me llevo a los hijos. No, allí los dejan a cargo de los abuelos, se vuelven a casar o se vuelven a juntar y ellos tienen sus propios hijos, pero los hijos que tuvieron en común como primer pareja están a cargo de los abuelos. Digamos que los terapeutas aquí tenemos mucho trabajo, en el sentido de hay un hueco importante donde mamá y papá no estuvieron y esa persona va a sentir mucha soledad a lo largo de su vida. Es como decir, aceptar que eso es así, no lo hemos podido cambiar y ha sido ese el destino, pero también aceptar que esa persona va a tener una sensación muy profunda de soledad que va a tener diferentes síntomas. Por tanto, claro, en este caso, lo que no hizo un papá y mamá lo va a tener que hacer un terapeuta más adelante, acompañar a llenar ese vacío afectivo, ¿no? Porque si no la persona, por más que reciba, como confundimos a veces que una pareja nos va a llenar el hueco que no tuvimos de papá y mamá, claro, van a ser personas que van a tener mucha dificultad relacional, porque habrá un hueco muy importante que nadie cubra. Y ahí el terapeuta por eso cada vez quizá la figura de un terapeuta, un acompañante, alguien que me ayude, va a ser más imprescindible para la vida moderna, porque donde ha habido ausencia, tiene que haber presencia. Y la presencia, aunque no es la misma nunca de un terapeuta, pero va a sustituir la presencia de papá y mamá durante el tiempo, durante la hora de terapia. ¿Que no será suficiente? No, pero al menos podemos decir que apaciguará. O sea, que los nuevos terapeutas, los terapeutas que tenemos trabajo ahora, tenemos que tener sobre todo en cuenta que vamos a tener que llenar huecos que generan este tipo de fenómenos, ¿no? Que de alguna manera el mundo ha cambiado. Entonces, podemos decir que la insatisfacción que no se llena con cosas materiales, las tenemos que llenar con presencia, porque al final lo que duele es la ausencia. Y la ausencia es una soledad profunda en el corazón que nadie va a llenar, ¿no? Que lo puede llenar a veces el alcohol, las adicciones, pero que lo único que hacen es apaciguar, ¿no? Pero no lo curan. Por tanto, la conciencia y el acompañamiento en presencia de los terapeutas o de alguien que haga esa función puede apaciguar.
¿por qué no sale, entre comillas, gratis abandonar un hijo? Para el hijo, pues que incluso para los padres también van a tener siempre un dolor de ausencia. Es como creer que es como, a ver, antes de que Hellinger trabajara con el tema de los abortos, la gente pensaba, bueno, aborté, no pasa nada. Pero sí pasa, porque cada vez que veo a un niño de la edad que yo tuve el aborto, algo se mueve en mí, hay un recuerdo. Entonces, es tenerlo en cuenta, no es que haya que ir a la moral, sino hay que, podemos decir, dar un lugar a todo lo que ocurre. Y es lo que tú dices, es un fenómeno que está ocupando mucho espacio en tu comunidad y creo que en todo el mundo, ¿eh? Creo que es algo en el mundo que está pasando, ¿no? Gracias por tu aportación, Marta. Sí, gracias. Alfonso, adelante. Sí, hola Kim, muy interesante todo lo que estás platicando y las jornadas que sí son maravillosas. Yo quiero hacer un comentario personal y me gustaría tu opinión. Yo tengo un hijo adoptivo, primero tuve un hijo adoptivo y luego tengo un hijo biológico. Los dos son hombres. Y yo he tratado de manejarme de la manera más equilibrada posible en mis muestras y enseñanzas desde el amor. Yo Claro. me manejo ante mí mismo diciendo, bueno, no hay diferencias puesto que yo no jeté a ninguno de los dos. Entonces, finalmente creo que eso me ayuda como hombre. Pero sí, ¿qué sugerirías tú que sería mi actitud más conveniente para buscar este equilibrio en mi enseñanza desde el amor y en darles mi amor a ambos de la manera más equitativa? ¿O tengo que respetar ante mí mismo que uno es biológico y uno es adoptivo? Yo creo que las dos cosas que has dicho están muy acertadas, es decir, le has puesto mucho amor, le has puesto muchas ganas de que no haya desigualdad. Y creo que en algún momento sería bueno también normalizar, es decir, que es como si no vamos a querer menos, quizá incluso podemos quererlo más si es nuestro o no, pero sí como dar un lugar a que en algún momento hubo un papá biológico en tu hijo adoptado y una mamá biológica, ¿no? Y buscar algo simbólico que esté en la casa. Puede ser un dibujo, puede ser una foto, puede ser un viaje al país o al lugar donde nació, como diciéndole, igual que tu hermano, pues tiene un papá y una mamá que fueron biológicos, tu hermano, y decírselo tú. Y es como darle normalidad, no ocultarlo, porque si a veces con las ganas de que esté equilibrado y sea democrático y sea armónico, claro, es como disfrazamos la realidad. Y cuando la realidad no es un conflicto, tú lo has hecho con amor, los padres no pudieron criar a ese otro hijo, tú ocupaste este lugar y después tuviste, o sea que al final no hay ningún desarreglo. Lo único que podemos decir que hay una moral social a veces que nos hace pensar que tenemos que dar un extra, ¿no? Al que no es biológico y en cambio lo único que hay que darle es un lugar a cada cosa, no negar lo que sucedió, sino darle un lugar con el máximo de naturalidad. Porque al final es como decir, está bien, esa es la vida de tu hijo y está bien. Tuvo un padre y una madre biológicos que no lo pudieron criar, pero le dieron la vida. Y menos mal que aquí estabas tú, Alfonso, para acoger y darle una nueva familia y un lugar. Y explicado así y dándole un sitio pequeño, un lugar simbólico, que puede ser un dibujo, puede ser algo que ya sabrás cómo hacer. Yo creo que la cosa es darle un lugar natural a lo que ha sucedido y no disfrazarlo, ¿no? Porque hay veces que en ese disfraz hay inquietud por parte del niño, porque cuando yo intento cubrir a veces en exceso algo, claro, la persona nota, tendré algún defecto que me dan tanto, ¿no? Entonces, yo creo que No, algo así, no sé si te sirve la respuesta, Alfonso. bastante, sí me orienta bastante. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Muy bien, pues por mi parte, si hay alguien más, yo encantado de enriquecer la conferencia. Si no, pues
creo que lo dejaríamos aquí porque estamos en el periodo